¿Alguna vez te has sentido atacado sin razón, como si todo lo que haces provocara críticas y malas miradas? ¿Qué harías si te dijera que hay un poder divino que puede liberarte de la influencia de esos envidiosos que buscan verte caer? ¿Y si te dijera que Dios tiene una forma única de protegerte de una manera que pocos comprenden, pero que está al alcance de tu fe? En este video descubrirás cómo Él puede poner una muralla de protección alrededor de ti, protegiéndote de aquellos que desean verte en el fracaso, aquellos que desean que tus esfuerzos fracasen, no porque seas un mal ser, sino por el simple hecho de tu éxito. Este poder, este secreto oculto, es algo que pocos conocen y menos aún entienden por completo. Pero en este video te invito a embarcarte en un viaje donde el Espíritu Santo te revelará cómo Él puede librarte de los envidiosos, no solo protegiéndote de sus maldades, sino también ayudándote a prosperar en medio de la adversidad. ¿Sabías que la envidia es una de las armas más poderosas del enemigo? Pero hoy aprenderás a desarmarla, a no solo sobrevivir a las embestidas de los envidiosos, sino a ser bendecido mientras otros intentan destruirte. Reflexiona un momento. ¿Cuántas veces has sentido que lo que más te duele no es la crítica abierta, sino esas miradas de desprecio, esas palabras disimuladas, esas pequeñas acciones que parecen querer apagar tu luz? Dios, en su infinita sabiduría, tiene un plan perfecto para ti. Un plan que, si lo sigues, te protegerá y te hará más fuerte frente a la envidia y la maldad. Y lo mejor de todo es que ese poder está disponible para ti ahora. A lo largo de este video, te voy a enseñar cómo entender la verdadera naturaleza de la envidia y cómo Dios la usa para llevarte a un lugar de mayor bendición. ¿Estás listo para descubrir este misterio? Cada palabra que comparto está llena de la verdad de las Escrituras, y si abres tu corazón, el Señor te revelará algo poderoso que cambiará tu vida. Pero tienes que quedarte hasta el final para ver cómo la historia de la envidia en la Biblia tiene la clave para desbloquear una bendición que te está esperando. Antes de continuar, quiero que te tomes un momento para escribir en los comentarios la frase "paz en Cristo". Es una declaración de tu fe y un recordatorio para todos de que solo en Cristo encontramos paz. Además, al darle me gusta a este video, estarás ayudando a que más personas vean este mensaje y de esta forma estás compartiendo la palabra de Dios, llevando el mensaje de esperanza y protección a aquellos que más lo necesitan. Te felicito por ser parte de este canal y por tomar este tiempo para fortalecer tu fe. Tu participación no solo es un acto de compromiso, sino un reflejo del deseo de acercarte más a Dios. Y si todavía no te has suscrito, te animo a hacerlo ahora. Al suscribirte, no solo estarás siguiendo este canal, sino que estarás formando parte de una comunidad que busca constantemente la guía divina y el poder de la palabra. Porque si hay algo que te aseguro, es que al final de este video, la revelación que recibirás será única y transformadora. Ahora, sin más demora, vamos a comenzar con este estudio. Prepara tu corazón para recibir lo que el Espíritu Santo tiene preparado para ti. José, uno de los 12 hijos de Jacob, es un claro ejemplo de cómo Dios puede protegerte y bendecirte aun cuando estás rodeado de envidiosos. Su historia comienza en Génesis 37, cuando sus propios hermanos, consumidos por la envidia, lo venden como esclavo. ¿Te imaginas lo doloroso que debe haber sido? La traición de los seres más cercanos a ti, aquellos que deberían amarte y apoyarte, son los mismos que intentan arruinar tu vida. Pero en este momento de oscuridad, Dios tenía un propósito divino para José que ni él ni sus hermanos podían ver.
Los hermanos de José, al ver que su padre lo favorecía, no soportaron ver cómo su hermano era amado de una manera especial. La envidia los cegó y comenzaron a tramar en secreto su caída. Lo tiraron en una cisterna y luego lo vendieron a los ismaelitas. Sin embargo, lo que parecía ser el fin de los sueños de José, en realidad, fue el principio de una obra maestra divina. José, en su camino hacia Egipto, pudo haber caído en desesperación, cuestionando por qué Dios le permitía tanto sufrimiento. Pero en su corazón, José mantenía una fe inquebrantable. Lo que sus hermanos no sabían es que todo lo que intentaban hacerle para destruirlo, Dios lo iba a usar para llevarlo a un lugar de grandeza. Aunque la envidia de sus hermanos le trajo mucho dolor, fue ese dolor el que lo preparó para un destino mucho mayor: convertirse en el segundo al mando de Egipto, en el momento en que su nación y su familia más lo necesitaban. Este pasaje nos muestra cómo la envidia de otros puede ser una de las herramientas del enemigo para intentar destruir tu vida. Pero Dios, en su infinita misericordia, utiliza esos ataques para moldearte y llevarte a un destino que jamás imaginaste. No es en tu comodidad donde serás fortalecido, sino en la prueba. José no solo fue liberado de sus enemigos, sino que además fue exaltado por encima de ellos. La historia de José es un recordatorio de que la envidia y las traiciones pueden hacerte más fuerte si permites que Dios use esa prueba para elevarte. Lo que hoy parece una injusticia, mañana puede convertirse en una bendición. Y esto no es solo para José, sino para cada uno de nosotros. Cuando el enemigo usa la envidia como un arma en tu contra, recuerda que Dios tiene el control total y puede transformarlo en un testimonio poderoso para tu vida. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas veces has sido objeto de envidia o traición? Quizás te sientes como José en la cisterna, rodeado por la oscuridad, pero es en ese mismo lugar donde Dios puede obrar su milagro. No importa qué tan profunda sea la herida o cuántos sean los que desean tu caída, Dios tiene el poder de transformar tu tristeza en victoria. En este momento, quiero que tomes un tiempo para reflexionar. ¿Hay alguien en tu vida que te haya causado dolor por envidia o traición? ¿Cómo puedes ver esa situación desde la perspectiva de Dios? Al igual que José, tal vez lo que hoy parece ser una prueba insuperable sea el terreno perfecto para que Dios haga crecer tus bendiciones. Y cuando, al final, veas el propósito divino cumplido, te sorprenderás de cómo todo lo que viviste fue parte de un plan que te elevó. La relación entre David y Saúl es otra poderosa lección sobre cómo Dios puede protegernos de la envidia y enseñarnos a manejarla de una manera divina. En el libro de 1 Samuel, Saúl, el rey de Israel, envidia el éxito de David, un joven pastor que había sido ungido por Samuel para ser el próximo rey de Israel. Desde el momento en que David mató a Goliat, la fama de este joven se disparó y la gente comenzó a cantar: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Esa pequeña frase desató la ira y la envidia de Saúl, quien, sintiéndose amenazado por la popularidad de David, comenzó a perseguirlo. Saúl vio en David una amenaza para su trono y su corazón se llenó de odio. Lo que comenzó como una admiración por las habilidades de David, pronto se transformó en un deseo profundo de destruirlo. La envidia de Saúl lo cegó a tal punto que no pudo ver el propósito divino en la vida de David. Dios había elegido a David, pero Saúl no aceptaba que su tiempo de reinar había llegado a su fin. Durante años, David vivió huyendo de Saúl, que lo perseguía con intenciones de matarlo. En este tiempo, David pudo haber tomado venganza en diversas ocasiones, pero él sabía que la batalla no le pertenecía a él, sino a Dios.
En una de las situaciones más tensas, David tuvo la oportunidad de matar a Saúl mientras éste dormía, pero decidió no hacerlo, diciendo: «No levantaré mi mano contra el ungido del Señor». 1 Samuel 24:6. David no se dejó llevar por la ira ni la envidia. Entendió que Dios tenía el control total. La historia de David y Saúl nos enseña que en medio de la envidia debemos mantener la calma y la confianza en que Dios se encargará de la situación. A veces, cuando las personas nos atacan por pura envidia, podemos sentir que la justicia no llega, pero David nos muestra que la justicia de Dios nunca tarda. David no buscó venganza, sino que permitió que Dios obrara en su favor, y eso lo hizo aún más fuerte y más cercano a Dios. Te pregunto, ¿cuántas veces has tenido la oportunidad de responder a los ataques de los envidiosos con ira o resentimiento? ¿Has considerado alguna vez que al no hacerlo, al permitir que Dios tome el control, puedes ver la mano de Dios obrando en tu vida de maneras que nunca imaginaste? La paciencia y la fe en Dios son las claves para superar la envidia. Dios tiene una forma única de lidiar con los que nos atacan, y si permanecemos fieles a Él nos elevará en su tiempo. Al igual que David, tu paciencia en medio de la envidia puede ser la clave para que Dios te exalte. Cuando el enemigo quiere que caigas en el resentimiento, la desesperación y la venganza, recuerda que es en tu paciencia y en tu confianza en Dios donde se encuentra la verdadera victoria. Y lo mejor de todo es que cuando Dios te levanta, no importa quién haya intentado destruirte, porque tu destino no depende de los planes de tus enemigos, sino de los planes que Dios tiene para ti. Reflexiona un momento sobre tu vida. ¿Estás permitiendo que la envidia de los demás te haga perder la paz? ¿O estás dejando que Dios se encargue de esos ataques y confías en que Él tiene un propósito para tu vida más grande que cualquier envidia que puedas enfrentar? Recuerda que Dios es tu protector y Él se encargará de todo lo que tú no puedes manejar. En el libro de Números encontramos otra historia poderosa sobre cómo Dios maneja la envidia. Moisés, el gran líder de Israel, experimentó la envidia de uno de sus propios seguidores, un hombre llamado Coré. Coré, junto con un grupo de 250 hombres, desafió la autoridad de Moisés, cuestionando por qué él y Aarón habían sido los elegidos por Dios para liderar al pueblo. ¿Acaso no todos eran santos? Coré y su grupo sentían que, como todos los israelitas, tenían el derecho de estar al frente y ejercer la misma autoridad que Moisés y Aarón. Lo que comenzó como una simple queja, pronto se convirtió en una rebelión abierta contra la autoridad que Dios había establecido. Pero Moisés, a pesar de ser objeto de este ataque envidioso, no reaccionó con furia ni venganza. En lugar de atacar a Coré y su grupo, Moisés se postró ante Dios en humildad, pidiendo que Él tomara el control de la situación. En su oración, Moisés no defendió su propio honor, sino que apeló a la justicia de Dios. Dios respondió de una manera tan asombrosa que dejó claro que Él es el único que tiene el control absoluto sobre todo. El castigo de Dios fue inmediato y espectacular. La tierra se abrió y tragó a Coré y a todos los que lo habían seguido, demostrando que la envidia y la rebelión contra la autoridad divina no solo son inútiles, sino peligrosas. Dios defendió a Moisés de la envidia de Coré, no con palabras de venganza, sino con una manifestación sobrenatural de su poder. Este episodio nos enseña algo profundamente importante. Cuando somos atacados por la envidia de los demás, nuestra respuesta no debe ser de orgullo o ira, sino de humildad y confianza en la justicia divina. Moisés no intentó justificar sus acciones ni reclamar para sí mismo la gloria del liderazgo. Él entendió que la lucha no era contra los hombres,
sino contra un ataque espiritual que buscaba socavar el plan de Dios. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido la envidia de otros hacia ti, ya sea en tu trabajo, en tu familia o en tu iglesia? Quizás has experimentado ataques similares a los de Moisés, donde otros cuestionan tu autoridad, tu posición o incluso tu relación con Dios. Es fácil caer en la tentación de defenderte, de hacer valer tus derechos, pero Moisés nos muestra que la verdadera victoria en medio de la envidia viene de humillarnos ante Dios y dejar que Él sea quien nos defienda. Cuando permitimos que Dios se encargue de nuestras batallas, Él nos mostrará de manera gloriosa que nuestra justicia no depende de las opiniones de los demás, sino de la soberanía de Dios. Cuando nos mantenemos humildes y confiamos en que Él tiene el control, nos libramos de la envidia de los demás y encontramos paz en su protección. Piensa en la última vez que te sentiste atacado por envidia. ¿Cómo reaccionaste? ¿Te defendiste con fuerza o permitiste que Dios tomara el control? La humildad de Moisés fue la clave de su victoria. Y lo mismo puede ser cierto para ti. No tienes que pelear tus batallas en la carne, sino en el espíritu, confiando en que Dios se encargará de la justicia a su tiempo. La historia de Job es una de las más conmovedoras y profundas de la Biblia, y es un ejemplo claro de cómo Dios puede protegernos y bendecirnos incluso en medio de las pruebas más duras. Job, un hombre íntegro y temeroso de Dios, vivió una vida llena de bendiciones, prosperidad y paz. Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando Satanás, envidioso del favor de Dios sobre Job, desafió a Dios a probar su fidelidad. Satanás no podía soportar la bendición que Job recibía, y con la envidia en su corazón comenzó a pedirle a Dios permiso para atacarlo. En el libro de Job, vemos cómo Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero dentro de límites muy específicos. Dios le dijo a Satanás: puedes hacerle todo lo que quieras, pero no le quites la vida. Job 1:12. Y así, Job comenzó a experimentar una serie de pérdidas y sufrimientos, perdiendo sus bienes, su salud y, lo más doloroso de todo, a sus hijos. A pesar de todo esto, Job nunca dejó de confiar en Dios. La envidia de Satanás no fue suficiente para destruir la fe de Job. Pero esta historia nos enseña algo fundamental. Cuando estamos siendo atacados por la envidia, Dios tiene el poder de protegernos y, a través de las pruebas, también puede aumentar nuestra bendición. Satanás pensó que podría quebrantar la fe de Job, pero lo que no sabía es que, al final de todo, Dios le daría el doble de lo que había perdido. Dios usó la envidia del enemigo como un catalizador para un milagro mayor. A través de todo lo que Job sufrió, él nunca renunció a su fe. En medio de las críticas de sus amigos, que lo acusaban de haber hecho algo malo para merecer tal sufrimiento, Job permaneció firme, demostrando que su fidelidad no dependía de las bendiciones temporales, sino de una relación sólida y sincera con Dios. Al final de la historia, Dios no solo restauró a Job, sino que lo bendijo aún más. La envidia de Satanás no pudo destruirlo, sino que lo llevó a un lugar de mayor bendición y cercanía con Dios. Esta historia nos enseña que, cuando el enemigo intenta atacar nuestra vida por medio de la envidia y el sufrimiento, Dios tiene el poder de usar ese ataque para llevarnos a un nivel más alto de bendición. Reflexiona por un momento. ¿Te has sentido alguna vez atacado por la envidia de otros o por circunstancias difíciles que te han hecho cuestionar tu fe? Como Job, tal vez has perdido mucho, pero te animo a recordar que Dios tiene un propósito incluso en el dolor. No importa lo que pierdas en el camino, si te mantienes fiel a Él, lo que Dios tiene reservado para ti, al final, será mucho mayor de lo que pudiste haber imaginado.
Dios no solo te libra de la envidia del enemigo, sino que te bendice aún más a través de ella. No te rindas en medio de las pruebas. Como Job, mantente firme en tu fe, porque Dios puede usar tus momentos de dolor para darte una bendición que sobrepase todo lo que has perdido. La historia de Daniel es una de las más inspiradoras cuando se trata de la lucha contra la envidia. Daniel, un joven hebreo llevado cautivo a Babilonia, se destacó por su sabiduría, integridad y su fidelidad a Dios. A lo largo de su vida, Dios lo bendijo con una visión clara y una gran capacidad para interpretar sueños, lo que le permitió ascender a una posición de gran poder dentro del imperio babilónico. Sin embargo, su éxito atrajo la envidia de los otros príncipes y gobernadores, quienes no podían soportar ver cómo un extranjero alcanzaba tal prestigio. La envidia de estos hombres se convirtió en una trampa para Daniel. Al darse cuenta de que no podrían encontrar falta alguna en su comportamiento, decidieron atacarlo a través de su fe. Se acercaron al rey Darío con un plan astuto. Le sugirieron que hiciera una ley que prohibiera orar a cualquier dios o hombre excepto a él durante 30 días. Sabían que Daniel, siendo un hombre de oración constante, no podría seguir esa ley. Así que, con el pretexto de proteger el reino, los envidiosos de Daniel buscaron destruirlo a través de su devoción a Dios. Lo que estos hombres no sabían es que la envidia de los demás no podía detener la obra que Dios había comenzado en la vida de Daniel. Cuando Daniel fue atrapado orando a su Dios, el rey Darío, aunque muy preocupado por su amigo, tuvo que cumplir la ley y lo mandó arrojar al foso de los leones. Pero la fidelidad de Daniel a Dios fue tan firme que él no temió el peligro ni la envidia de sus enemigos, confiando en que Dios lo protegería. Y como sabemos, Dios cerró la boca de los leones y Daniel salió ileso, demostrando que cuando eres fiel a Dios, Él te libra de la envidia de tus enemigos. La historia de Daniel nos enseña una lección poderosa. La envidia puede ser un arma peligrosa, pero no puede tocar a aquellos que confían plenamente en el poder de Dios. Daniel no respondió con venganza ni con ira, sino que mantuvo su vida de oración y su fe inquebrantable. Su fidelidad a Dios fue lo que lo salvó. Y a través de este acto de valentía, el rey Darío proclamó que el Dios de Daniel era el verdadero Dios, y la envidia de sus enemigos quedó completamente desmantelada. Piensa en tu vida por un momento. ¿Has enfrentado alguna vez la envidia de otras personas que han tratado de sabotear tu éxito o tu fe? Tal vez te sientas atrapado en una situación donde parece que todos están en tu contra, pero recuerda que si eres fiel a Dios, Él te levantará de entre los leones. La envidia de los demás no puede tocarte si tu confianza está puesta en el Señor. Dios te librará de cualquier trampa que el enemigo haya colocado en tu camino. La clave está en mantener tu fidelidad a Dios, incluso cuando los demás te ataquen. Por envidia, no tienes que luchar contra ellos con tus propias fuerzas. Dios es tu protector. Cuando mantienes tu integridad y tu fe, Él te exaltará y hará que tus enemigos vean la obra gloriosa que Él está realizando en tu vida. La historia de Esther es un relato profundamente revelador sobre cómo Dios puede protegernos y librarnos de los envidiosos que buscan destruir nuestro destino. Esther, una joven judía que se convirtió en reina de Persia, encontró su vida en peligro cuando el malvado Amán, un alto funcionario del rey Asuero, decidió exterminar a todos los judíos del imperio. La envidia de Amán hacia Mordecai, el primo de Esther, quien no lo veneraba como él esperaba, fue el motor que lo llevó a tramar un genocidio contra todo un pueblo. Lo que Amán no sabía es que, en su intento por destruir a los judíos, Dios ya había colocado a Esther en una posición de influencia.
Aunque Esther no había revelado su identidad como judía, la envidia de Amán la llevó a ser la clave para salvar a su pueblo. A través de la valentía y la sabiduría dada por Dios, Esther fue capaz de enfrentar al rey Asuero y desmantelar los planes de Amán, no solo para salvar su vida, sino la de toda su gente. La protección de Dios sobre Esther demuestra que cuando nos encontramos en medio de un ataque envidioso, Dios ya tiene un plan para nuestra liberación. A través de Tusentiblu, la fe y la obediencia, Esther fue capaz de ver más allá de la envidia y actuar con una confianza absoluta en que Dios estaba a su lado. No fue por sus propios méritos o por su belleza externa que Esther alcanzó la grandeza, sino porque Dios la había preparado para ese momento crucial en la historia de su pueblo. A lo largo de la historia podemos ver cómo Dios utilizó la envidia de Amán para revelar su plan divino. La misma trampa que Amán había preparado para destruir a los judíos fue la que Dios usó para llevarlo a su propia perdición. El destino de Esther estaba en las manos de Dios, y su valentía le permitió llevar a cabo el plan divino para la salvación de su pueblo. ¿Alguna vez te has sentido como si alguien estuviera conspirando en tu contra con planes llenos de envidia? Tal vez te sientes impotente, sin saber cómo detener el mal que se te avecina. Pero la historia de Esther nos enseña que si confías en Dios y sigues su dirección, Él tiene el poder de poner a tus enemigos en sus propios lugares e incluso usar sus envidias para tu beneficio. Lo que el enemigo pensó que sería tu caída puede convertirse en el terreno donde Dios se glorifique. Es momento de que reflexiones. ¿En qué áreas de tu vida sientes que los envidiosos están tratando de destruir tus planes? ¿Cómo puedes ver las manos de Dios obrando para transformar esa situación en una bendición? Recuerda que cuando te alineas con el propósito divino, incluso la envidia más feroz no podrá detener lo que Dios tiene preparado para ti. La historia del rey Acab y su esposa Jezabel es uno de los relatos más sombríos de la Biblia, donde la envidia y la maldad de los poderosos buscan destruir a los justos. Acab, el rey de Israel, gobernaba con una tiranía marcada por la influencia destructiva de Jezabel, quien en su ambición y envidia estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para mantener el poder en sus manos. Un ejemplo claro de esta envidia se ve en el episodio de la viña de Nabote, un hombre justo que se negó a venderle su viña al rey Acab. La envidia de Jezabel fue tan grande que, sin pensarlo dos veces, manipuló los eventos para que Nabote fuera condenado injustamente a muerte, con la intención de quitarle su viña. Jezabel, movida por su deseo de tener todo lo que quería, no solo manipuló la ley, sino que utilizó su poder para hacer que se llevara a cabo un acto injusto en el reino. La envidia de estos personajes no solo perjudicó a Nabote, sino que también los condujo a un juicio divino que jamás imaginaron. Lo que Acab y Jezabel no sabían es que aunque creían que podían esconder su maldad, Dios siempre ve la injusticia y está dispuesto a actuar en su tiempo perfecto. El profeta Elías fue enviado por Dios para enfrentar a Acab y Jezabel, revelando que sus acciones no solo habían sido malvadas, sino que Dios ya había decidido juzgarlas. La arrogancia y envidia de Jezabel la llevaron a su propia perdición. Dios les mostró que la venganza pertenece a Él y no a los hombres. ¿Alguna vez te has sentido víctima de una injusticia donde los envidiosos parecen salirse con la suya? Tal vez te han atacado de manera oculta, manipulando las circunstancias a su favor como hizo Jezabel. Pero la historia de Acab y Jezabel nos recuerda que Dios no olvida ni una injusticia y a su tiempo Él trae justicia de una manera que nadie puede prever. La venganza de Dios es perfecta y su juicio es seguro, incluso cuando los envidiosos creen que pueden escapar impunes. Dios mostró su poder al destruir a los envidiosos y proteger a los justos.
Acab fue derrotado en la batalla, y Jezabel, que había sembrado tantas semillas de maldad, encontró su fin en manos de los mismos que antes la obedecían. La envidia que había generado tanto sufrimiento finalmente se volvió en su contra. Reflexiona un momento. ¿Estás luchando contra una injusticia en tu vida? ¿Sientes que los envidiosos a tu alrededor están ganando terreno? Recuerda que la envidia no tiene poder sobre el plan de Dios. Cuando te enfrentas a la maldad de aquellos que intentan destruirte, confía en que Dios será tu defensor y hará que la justicia prevalezca, aunque parezca que todo está en tu contra. Nos tomes venganza en tus manos, porque Dios tiene la última palabra, y Él puede voltear las situaciones más difíciles a tu favor. Él conoce el corazón de los envidiosos y les dará lo que merecen, mientras a ti te llevará hacia un futuro lleno de su bendición. La historia del rey Salomón es un testimonio claro de cómo Dios puede usarnos para hacer justicia, incluso cuando los envidiosos buscan manipular las circunstancias a su favor. Salomón, hijo del rey David, es conocido por su sabiduría y por ser un líder que procuró siempre la justicia. Sin embargo, su vida también estuvo marcada por la constante presencia de envidia, tanto entre sus súbditos como entre los reyes vecinos. Uno de los episodios más famosos en la vida de Salomón fue el juicio de las dos mujeres que se disputaban la custodia de un niño. Cada una afirmaba ser la madre del niño, y, ante este dilema, Salomón no recurrió a la violencia ni a la venganza, sino que utilizó su sabiduría para discernir la verdad. Salomón propuso una solución aparentemente sencilla: dividir el niño en dos partes y darle una mitad a cada mujer. Pero, en ese momento, la verdadera madre, al ver que su hijo corría peligro, imploró que le dieran el niño a la otra mujer, renunciando a su derecho para salvar la vida del niño. Este acto de sabiduría divina demostró que, aunque las envidias y las mentiras puedan surgir en cualquier situación, Dios tiene el poder de revelar la verdad de manera justa y clara. Salomón, al actuar con sabiduría, no solo resolvió el conflicto, sino que también mostró cómo la justicia de Dios puede prevalecer incluso cuando las intenciones humanas están llenas de egoísmo y envidia. El juicio de Salomón no solo fue un testimonio de su gran sabiduría, sino también de cómo Dios puede usar a los justos para traer la verdad a la luz. La sabiduría de Salomón nos enseña que cuando estamos rodeados de envidiosos que buscan manipular la verdad, debemos confiar en que Dios puede guiarnos con su sabiduría divina para hacer lo correcto. Salomón no permitió que la envidia de aquellos que deseaban su trono o su poder lo distrajera de su llamado, sino que se centró en buscar la justicia de Dios en cada situación. ¿Alguna vez has estado en medio de una situación donde parecía que todos se estaban aprovechando de ti o manipulando la verdad? Tal vez en tu trabajo, tu familia o incluso en tu iglesia, has sentido que la envidia de los demás ha distorsionado la realidad. Es en esos momentos que debes recordar que la sabiduría de Dios es más grande que cualquier mentira o envidia humana. Como Salomón, debemos buscar la sabiduría de Dios para tomar decisiones justas y fieles, confiando en que Él revelará la verdad y pondrá las cosas en su lugar. Dios puede darte esa sabiduría para que, incluso en medio de la envidia, puedas tomar decisiones que reflejen su justicia y verdad. No importa cuán manipuladoras sean las personas que te rodean, porque Dios te guiará hacia lo correcto si tú te aferras a Él y a su sabiduría.
La historia de Abraham y Lot es una poderosa lección sobre cómo la envidia puede surgir incluso entre aquellos que comparten una fe común. Abraham, llamado por Dios para ser el padre de una gran nación, experimentó cómo la prosperidad que Dios le había dado generaba envidia, incluso dentro de su propia familia. Lot, su sobrino, vivió junto a Abraham y también fue bendecido por Dios. Pero a medida que sus riquezas crecían, los pastores de ambos comenzaron a pelear por el territorio donde pastaban sus rebaños. La envidia entre los siervos de Abraham y Lot llevó a una disputa, y era necesario que los dos se separaran para evitar conflictos mayores. A pesar de la envidia que surgió entre los pastores, Abraham no permitió que esta disputa afectara su relación con Lot. En lugar de pelear por lo que le correspondía por derecho, Abraham decidió ser generoso y ofrecerle a Lot la primera elección del terreno. Abraham, sabiendo que Dios había prometido darle la tierra, no permitió que la avaricia ni la envidia le nublaran el juicio. Él confió en que, si Dios le había prometido la tierra, no importaba lo que Lot eligiera, porque el Señor lo bendeciría donde fuera. Lot, al ver las tierras fértiles de Sodoma, eligió ese territorio, pensando que tendría mejores oportunidades para su prosperidad. Sin embargo, lo que Lot no vio era el peligro espiritual que acompañaba su decisión. A pesar de la abundancia material, Sodoma era una ciudad llena de pecado y maldad. La elección de Lot nos muestra que, cuando la envidia y la codicia nos guían, podemos tomar decisiones que, aunque aparentemente buenas, nos alejan del propósito de Dios para nuestra vida. Por otro lado, Abraham, al actuar con fe y generosidad, recibió la promesa de que Dios le daría no solo lo que había ofrecido a Lot, sino mucho más. Dios le dijo a Abraham que mirara todo lo que se extendía delante de él, porque toda esa tierra sería suya y su descendencia la poseería para siempre. Génesis 13, 14, 17. A través de la fe y la generosidad, Abraham no solo fue librado de la envidia, sino que fue bendecido de una manera extraordinaria. Piensa en tu vida. ¿Cómo reaccionas cuando la envidia de otros o las comparaciones empiezan a influir en tus decisiones? ¿Te has visto atrapado en la competencia o en la necesidad de tener más que otros, en lugar de confiar plenamente en lo que Dios tiene para ti? La fe de Abraham nos enseña que cuando confiamos en las promesas de Dios, no tenemos que pelear por lo que es nuestro. Cuando seguimos el camino de la generosidad y la humildad, Dios se encarga de abrir las puertas y traer la bendición en abundancia. Al igual que Abraham, si te apartas de la envidia y sigues el plan de Dios con generosidad y fe, verás cómo Él te bendice mucho más allá de lo que puedas imaginar. No importa lo que los envidiosos hagan o digan, porque si Dios está contigo, nada puede detener su propósito para tu vida. Hemos recorrido juntos historias poderosas de cómo Dios ha librado a su pueblo de la envidia, desde José hasta Abraham, pasando por figuras como Daniel, Moisés y Esther. Cada uno de estos relatos tiene una lección profunda para nuestra vida. Hoy, la envidia, aunque una de las emociones más destructivas, no tiene poder sobre los hijos de Dios. Dios, en su infinita misericordia y sabiduría, tiene el control absoluto de todas las circunstancias y nos asegura que nada puede separarnos de su amor. Quizás, al escuchar estas historias, te has sentido identificado con los desafíos que ellos enfrentaron. Tal vez te has sentido perseguido por la envidia de otros, ya sea en tu familia, en tu trabajo o incluso en tu iglesia. Puede que hoy estés viviendo una situación donde los ataques, las críticas o las falsas acusaciones parecen querer destruir tu paz. Pero quiero que recuerdes una cosa: Dios te protegerá y te librará de todo mal.
Dios no solo te protege de la envidia de los hombres, sino que también tiene el poder de usar esas situaciones en tu beneficio, transformando lo que el enemigo pensó para tu mal en una oportunidad para glorificar su nombre y llevarte a un nivel de bendición más alto. Así como hizo con José, David, Moisés, Esther y tantos otros, Él puede hacer lo mismo contigo. Hoy te hago un llamado a la acción. Si te has sentido atrapado en la trampa de la envidia, si has permitido que las críticas y los ataques de los envidiosos te afecten, quiero que hoy decidas liberarte de ese peso. Hoy quiero que tomes la decisión de dejar que Dios pelee por ti. No busques venganza, no te aferres al resentimiento, porque la venganza es del Señor, y Él sabe cómo actuar en su tiempo perfecto. Confía en que Él tiene un plan para ti, y que lo que otros intentan hacer para tu mal, Dios lo usará para tu bien. Te invito a comentar paz en Cristo si hoy decides confiar en Dios y dejarle a Él la batalla contra los envidiosos. Recuerda que cada vez que participas en estos videos, no solo estás fortaleciéndote, sino que estás ayudando a que más personas escuchen este mensaje de esperanza. Al darle me gusta y compartir este contenido, estás ayudando a difundir la palabra de Dios a más personas que necesitan escuchar este mensaje de protección y paz. También quiero animarte a suscribirte al canal porque cada video que compartimos tiene un propósito: llevarte más cerca de la verdad de Dios y recordarte que Él siempre está contigo. La palabra de Dios es poderosa. Y cada vez que participas en este canal, estás abriendo las puertas para que más personas puedan conocerla y vivirla. Al suscribirte, te unes a una comunidad que está comprometida a crecer en la fe y en la sabiduría de Dios. Quiero agradecerte por llegar hasta el final de este video. No es fácil y pocos lo hacen, pero tú lo lograste. Esto demuestra que tienes un corazón dispuesto a aprender y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Si llegaste hasta aquí, quiero que sepas que Dios tiene algo grande para ti. Él está contigo, y lo que viene para tu vida es aún mejor de lo que has vivido. Antes de terminar, quiero invitarte a que no apagues el video de inmediato. Quédate unos minutos más en silencio y experimenta la paz que solo Dios puede darte. Dedica este tiempo a orar y darle gracias al Señor por este día, por tu vida y por todas las bendiciones que están por venir. No te apresures, porque este es un momento para conectar profundamente con Él y sentir su presencia. Y recuerda, la envidia no tiene poder sobre ti. Dios es tu protector y te llevará a lugares que jamás imaginaste. Confía en Él y verás su mano poderosa obrando a tu favor.